En la actualidad, 1 de cada 10 personas convive con diabetes. Se estima que este dato va aumentando un 2,5% cada año. Bienvenidos al anonimato. Hoy viene a contarnos su historia una persona que convive con la diabetes desde los 12 años y quiere compartir con nosotros toda su experiencia y su vivencia vivida. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues me presento un poco para que me conozcáis. Soy una persona que, como bien ha dicho el presentador, convivo con diabetes tipo 1 desde hace más de 20 años y por lo tanto creo que tengo cosas que contar para intentar ayudar y guiar un poco a las personas que estén pasando por la misma situación, debido a que esto parece que es una pandemia. Cada vez hay más diabéticos en el mundo y en España, por así decirlo. Pues coméntanos un poco cómo fue todo, a qué edad empezaste con esta enfermedad, tu círculo de familiares, cómo se lo tomaron. Vale, pues yo ya, como os he dicho, pues llevo más de 20 años, fue alrededor de los 12 años cuando me detectaron diabetes. ¿Cómo fue un poco toda la historia? Pues la verdad que mi familia y yo éramos desconocedores totalmente de la enfermedad. Yo empecé a quedarme muy delgada, a sentirme muy cansada y cada vez más delgada, comía más porque tenía muchísima hambre, pero cada vez estaba más delgada. Y yo al principio me alegré, al final era una niña de 12 años que competía un poco con mi hermana por estar delgada, pero llegó un momento en el que esto se convirtió en un problema, porque sí que recuerdo que en una de las ocasiones estaba en el colegio, acababa de entrar en el instituto y fue ir a cogerme una coleta con el pelo y se me cansaron los brazos. Entonces ya empecé un poco a preocuparme. De hecho, cuando salía con mis amigas las últimas veces, tenía que parar a orinar cada 5 minutos, cosa que tampoco era normal. Que eso te tenía la curiosidad, ¿qué síntomas empezaste a notar? ¿De pérdida de peso, de fuerza y qué más? Eso es muchísima hambre, muchísima sed, porque yo por la noche me bebía como 2 litros de agua y fue mi madre quien me llevó al médico. Me hicieron una analítica, pero en ningún momento me dijeron nada. De hecho, esto se retrasó porque la analítica se perdió. Y entonces sí que recuerdo que fue una mañana que vi a mi madre como súper preocupada. De hecho, ella llevaba un tiempo vigilándome, esto me lo ha contado con los años, para ver si yo vomitaba, ¿sabes? Después de comer para intentar perder peso. Claro, se sospechaba que podías darse algún tipo de... Un trastorno tipo bulimia. Exactamente. Entonces ella, yo recuerdo que la vi una vez vigilándome, y ni mucho menos. Entonces una de las mañanas sí que recuerdo que ella se levantó, hizo como una pequeña maleta y le comentó a mi padre que nos íbamos al hospital. Y fue al final gracias a ella cuando empezó el diagnóstico rápido, por así decirlo, porque sí que recuerdo unas palabras muy duras del endocrino que cogió mi caso. Yo al final era una niña, pero fue llegar al hospital, mirarme la glucosa en el dedo e ingresé con más de 4 gramos de azúcar. Y sí que recuerdo al endocrino decirle a mi madre palabras textuales como: si llegan a pasar 24 horas más, tu hija no lo cuenta. Y eso sí que se me quedó grabado. Interesante, claro. Esto sirve de ayuda para muchas personas que empiezan a desarrollar la enfermedad y no saben qué es realmente hasta que no te lo diagnostican. Efectivamente. Bueno, cuéntanos cómo fue ese momento cuando te diagnostican la enfermedad y cómo lo lleva tanto tú como tu familia, el desconocimiento que había sobre esa enfermedad en aquella época, en fin. Bueno, pues yo lo llevé más o menos bien porque al final era una niña y los niños se adaptan bien a los cambios. A mi madre sí que la recuerdo siempre conmigo, como tirando un poco hacia adelante, y a mi padre lo recuerdo diferente, porque era verlo todos los días sentado en una silla mirando a la pared, y así pasaban las horas y los días hasta que empezó un poco a aceptar lo que era la enfermedad. No teníamos conocimiento para nada, lo poco que nos contaron los endocrinos y poco más, y claro, tampoco teníamos acceso a internet como lo hay hoy día. Así que no fue fácil. Incluso sí que recuerdo muchísimo en verano de tenerme que ir a casa a las 7:30 de la tarde porque tenía que cenar. De hecho, mi mejor amiga siempre me acompañaba. Y bueno, las comidas eran un poco
regulares para mí, por así decirlo, porque era una niña y yo no comía verdura, no me gustaba prácticamente la fruta y tuve que cambiar mi dieta 100%. Aparte de aquel tratamiento de insulina, ¿te pusieron alguna dieta, algunas recomendaciones? ¿Cambió tu vida drásticamente? Pues sí, es lo que digo. De todas formas, me cambiaron a una dieta, bueno, controlada, pesándolo todo, midiéndolo todo, pero aún así me ha sido muy difícil durante todos estos años el controlar la diabetes. También luego llegó una época que fue la adolescencia, pues que ahí yo perdí un poco el control de la misma. De hecho, en una de las revisiones me comentaron que tenía una ligera afectación de la visión debido a los picos de glucosa que tuve durante toda la adolescencia. Es verdad que luego esto sí se corrigió, pero esa época fue también un poco regular. ¿Cómo es el día a día de un diabético? ¿Qué te cambia de otra persona? ¿Qué cosas puedes hacer? ¿Qué cosas te limita? Vale, pues el día a día, ahora con los avances que tenemos es un poco agotador. Yo entiendo que con los avances mejoramos, pero o sea, ahora lo que yo tengo es una alarma que me persigue constantemente. Es como si la alarma de tu despertador por la mañana nunca se apagase. Es todo el día sonando. ¿Por qué? Porque te controla el nivel de azúcar, que está muy bien, porque siempre lo llevas en tu móvil o en algún dispositivo, pero no para de sonar. Esa es la realidad, porque cualquier pequeña bajada, cualquier pequeña subida está sonando constantemente. Y eso es verdad que es como mucha presión social porque todo el mundo te mira, aunque incluso la familia, aunque estén acostumbrados a esas alarmas, pero todo el mundo te mira y te pregunta. Y hay veces que te sientes como con presión. ¿Usas bomba de insulina o la has usado alguna vez? Pues no la he usado nunca. Es una cosa que tengo pendiente, pero creo que de momento no la voy a utilizar. Eso no quita que en un futuro la pruebe, pero he descubierto que con un buen control de la dieta y ejercicio, pues al final puedes controlar muchísimo esa diabetes y que, o sea, que los pinchazos de insulina sean menores a lo largo del día. ¿El haber tenido esta enfermedad desde tan joven, crees que te ha ayudado o te ha perjudicado en tus hábitos de vida, el hacer deporte, el tener una dieta más equilibrada? Pues mira, a mí en mi caso me ha ayudado, porque yo era una niña, por así decirlo, un poco sedentaria, no hacía ningún tipo de deporte y comía fatal. Entonces me costó muchísimo el cambio, pero yo miro atrás y buscando la parte positiva, a mí me ha ayudado a ordenar mi vida, a comer mejor, a descubrir el deporte y llevar una vida en sí pues más ordenada. Eh, ¿Qué dieta es la más apropiada o la que tú usas o si ha cambiado a lo largo de estos años? ¿Qué recomendarías? Vale, pues esto es un tema un poco largo y tendido porque desde que yo debuté con la diabetes tipo 1, a mí siempre me aconsejaban una dieta pues normal. Eh, Como te comentaba antes, me ha costado controlar la diabetes y bueno, a lo largo de los años investigando, descubrí la dieta cetogénica. Yo la hice por mi parte, la hice sola, sin ir a ningún dietista. No sé si las personas que me oyen saben en qué consiste, pero principalmente es eliminar totalmente los hidratos de carbono, sobre todo los refinados. Y bueno, me fue muy bien, estuve un año y medio, pero creo que a la larga es un poco insostenible. ¿Por qué? Porque conseguí controlar totalmente mis picos de glucosa, por así decirlo, y ponerme muy poca insulina. Y la verdad que me sentía muy bien, pero también al final sobrecargas un poco el cuerpo de proteínas y otros alimentos y a la larga, al menos para mí, es insostenible. Lo que creo que funciona mejor y es lo que sigo actualmente es una dieta baja en hidratos de carbono, ¿vale? He eliminado de mi dieta diaria pues ciertos alimentos para intentar controlar lo máximo posible. Claro, al reducir carbohidratos, básicamente reduces el azúcar. Efectivamente, porque los picos de glucosa vienen del consumo de carbohidratos. Entonces, no he eliminado todo porque al final sigo comiendo legumbres y sigo comiendo verduras, pero todo lo que es pan, pasta,
arroz y cereales, además del trigo, pues lo he eliminado por completo. He buscado alternativas y la verdad que me encuentro bastante bien. He conseguido estabilizar mi peso y luego también es importante no solo la dieta, sino tener una buena salud mental y hacer deporte. Es como una triada que creo que eso todo está relacionado. ¿Alguna mala experiencia relativa a la diabetes? Pues mira, sí, una experiencia que tuve hace aproximadamente como 15 años o algo así. No la recuerdo muy bien, me la han contado porque yo es como que entré en un episodio de amnesia total, no conocía nada. Y no se dio la casualidad y es algo muy curioso de que el día anterior mi novio y yo estábamos viendo bueno, era un capítulo y casualmente el protagonista era un hombre, además era un caso real, que perdía, o sea, que dejaba de recordar como cada 5 minutos todo lo que había vivido anteriormente. Y casualmente, al día siguiente, yo me levanté por la mañana y no recordaba nada. De hecho, él se iba a trabajar y yo se supone que me iba a ir Yo estaba estudiando en ese momento un FP y solo lo recuerdo mirarme con cara de susto diciendo, me estás asustando, porque según él me cuenta, él me preguntaba, pero ¿sabes quién soy? ¿Y sabes dónde vas? Y yo no tenía ni idea. Entonces él pensó en todo momento que le estaba gastando como una broma, porque siempre estábamos de broma y pensó eso. De hecho, él se fue al trabajo y yo sí que recuerdo recobrar la conciencia en la cocina de casa de mi suegra comiéndome un bocadillo de chorizo a las 8 de la mañana. Una cosa muy extraña, pero sí que luego empecé como a recordar un poco la cara de asombro de él, pero la realidad es que no es un síntoma muy común de una hipoglucemia y luego ya entendimos que me había dado una hipoglucemia y si no llego a comer, pues creo que hubiese perdido la conciencia. Eh, es curioso, es curioso. Aparte, normalmente, ¿cómo notas cuando tienes una subida, cuando tienes una bajada de azúcar en el cuerpo? ¿Tienes algún síntoma que te lo haga Vale, reconocer? pues las subidas de glucosa no se aprecian demasiado. Si llevan muchas horas con el azúcar alta, pues probablemente tengas ganas de orinar y de beber. Pero las bajadas sí que tengo bastante sensibilidad a ellas. De hecho, antes que ocurra esa bajada, minutos antes, yo sí que me siento como muy floja. Siento una necesidad de comer. Pérdida de energía y demás, ¿no? Sí, pérdida de energía, por así decirlo, y muchas ganas de comer. ¿Qué dirías que es peor, una subida o una bajada? ¿El médico te ha comentado algo en algún momento? Eso es una buena pregunta. A ver, siempre nos han educado, cuando tú debutas con diabetes tipo 1, al menos en mi caso, siempre nos han educado en que las subidas son muy, muy peligrosas. ¿Por qué? Porque al final eso va afectando a todos tus órganos. Entonces, yo sí que he tenido siempre muchísimo miedo pues, a complicaciones futuras, sobre todo a ceguera, ¿vale? Y de hecho me da muchísimo miedo, me da terror de pensarlo. Entonces siempre he intentado controlar muchísimo. Es verdad que todos estos años atrás, sobre todo en mi adolescencia, pues ha visto un descontrol total. Pero bueno, gracias a la conciencia que tengo actualmente y a todos los conocimientos, pues ya sí que estoy tranquila por esa parte. Vale. Eso te quería preguntar. ¿Hay algo que te preocupe a largo plazo de esta enfermedad? Pues lo que acabo de comentar, sobre todo el no poder ver, porque al final eso me preocupa bastante. Y de hecho, esto no lo he contado a nadie, pero no lo puedo decir. Tranquila, es normal. Disculpa, pero me emociona un poco el No, tema y hemos tenido que cortar el vídeo. totalmente comprensible. Pero lo que os contaba es que esto no se lo he comentado a nadie, pero yo sí que a veces he hecho alguna simulación como si no hubiese, porque creo que eso puede llegar en algún momento a mi vida. Y sobre todo cuando estoy en la ducha, por ejemplo, el simple hecho de intentar echarte jabón o de secarte con una toalla,
o de salirte de la bañera, pues sí que lo he simulado con los ojos cerrados para ver cómo sería el momento. Yo creo que es la gran preocupación de todo diabético, el tema que siempre se ha escuchado de amputaciones, de pérdida de visión, aunque se ha mejorado mucho la enfermedad, ¿no? Y últimamente dicen que se ha reducido los casos y la calidad, que ha mejorado mucho la calidad de vida en diabéticos, pero siempre queda ahí la duda de por qué no se puede hacer más, ¿no? Sobre esta enfermedad que es tan común a día de hoy. ¿Qué piensas al Pues respecto? mira, pienso que la calidad de vida de nosotros ha mejorado muchísimo, porque yo al principio iba, sí que recuerdo, mi madre con una pequeña nevera y con 2 botes de insulina y unas jeringas para ponérnosla. Ahora ya nada, no tiene nada que ver. De hecho, nos hemos quitado de pincharnos 10 veces al día en los dedos, pero también pienso que detrás hay un interés de la farmacéutica y que lo que quieren son enfermos dependientes, como mejorar tu calidad de vida, pero creo que yo no voy a conocer lo que es la curación de la diabetes. Aunque he de decir que mi madre cada vez que ve alguna noticia como que se vuelca y le hace mucha ilusión, pero pienso que no, que es algo que no interesa, aunque suene duro decirlo. Bueno, ya como última pregunta, ¿qué consejos le daría a todas esas personas que, que les entra diabetes actualmente y no saben cómo afrontarlo? Vale, pues yo sí le diría, sobre todo a esas personas y a familiares, pues que es una condición, sobre todo la diabetes tipo 1, que no se cura, es una condición autoinmune que hay que aceptar y coger el control y las riendas cuanto antes. Da igual la edad que tengas, pero cuanto antes empieces a controlarla, mejor calidad de vida vas a tener en todos esos años y a la larga. Y también, pues, eso decir que no todos los días son iguales, que en realidad los médicos y los endocrinos hacen una gran labor, pero no son diabéticos y no viven el día a día, y por muchas tablas y muchas cantidades de insulina, según carbohidratos comas, pues no tiene nada que ver, porque yo he visto y comprobado que un día que tengo un enfado por la mañana, el azúcar se dispara y da igual que te hayas puesto la insulina de todos los días, da igual todo. Entonces, sobre todo es eso, controlarse emocionalmente, intentar tener el menor estrés posible y apoyarse en la gente que tiene alrededor. Y también aprovechar la información que hay hoy día para enterarse de cómo funciona su cuerpo con la diabetes. Pues eso era todo. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí, que nos cuente tu historia. Creo que le va a servir a miles de personas que nos vean para afrontarlo, para tomar consejos, para verlo desde otro punto. Y bueno, esto es el anonimato. Lo repito, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en otro episodio. Gracias.